Muy buenas amigos de La Remontada, un programa más, hoy un poco especial, la verdad que yo personalmente muy contento porque como solemos decir, y ya lo anunciamos, pero bueno, es así, el fútbol modesto entre comillas, que nadie se me ofenda desde luego, tiene cabida siempre, no va a ser todo segunda división, podemos bajar un poquito más abajo y sobre todo para bucear de alguna manera en experiencias, en trayectorias, en ver cómo se sienten los jugadores, ya sea la categoría que sea. Entonces, yo creo que es importante saber lo que nos puede contar cada persona que aparezca por aquí por nuestro programa y, como suelo decir habitualmente, podemos hacer un amigo más y en este caso por tierras gallegas. Hoy tenemos la ocasión de tener con nosotros a Diego Seoane, actualmente para esta temporada que empieza, jugador del Pontevedra, de la Segunda Federación. Muy buenas, Diego. Muy buenas, ¿qué tal? Pues estupendo, la verdad que muchas gracias por tu presencia y a ver qué es lo que aprendemos de tu trayectoria, que yo creo que no será poco desde luego. Bueno, unos añitos tengo encima. ¿Qué nos puedes decir de lo que hayas aprendido un poquito de Diego, Sergio? ¿De dónde viene este chico, este joven, llámalo como quieras, es más joven que yo, es más mayor que tú, pero bueno, está ahí a mitad camino, ya es un experto. Diego Seoane, para quien no lo conozca. Bueno, a pesar de ser yo mucho más joven que vosotros dos, ¿no? Diego ya todo un experimentado y todo un clásico en el fútbol profesional. Y bueno, la verdad que es todo un honor y todo un lujo hablar con él. De hecho, antes de empezar, decir que yo he pegado muchos cromos de él cuando era pequeño, en los álbumes de la liga y en todos lados, ¿no? Así que me hace ilusión, ¿no? Hablar con él. Y bueno, Diego empezó en el Deportivo Fabril, en la cantera del Depor, en segunda B, donde la verdad que tuvo bastante participación y subió al primer equipo. Estuvo incluso jugando en primera división. Así que bueno, ha jugado en absolutamente todos los campos del fútbol profesional, desde los más pequeños a los más grandes, todo un experimentado también en la élite. Y bueno, también tuvo varios periodos donde salió cedido, tanto a Córdoba como después a Ponferradina, donde llegó libre. Y bueno, también incluso ha tenido estancia en el extranjero, en Moldavia, ¿no? Si no me equivoco, en el Dacia. Y incluso allí pues jugó la fase de clasificación, la Europa League, contra el Sevilla Macedonia, así que bueno, incluso jugando partidos de élite europea. Y la verdad que bueno, después de ese paso en extranjero ya volvió aquí a España, ¿no? Al Racing de Ferrol, donde ha tenido bastante participación y ascendió incluso con el equipo a primera RFEF, primera federación, y ahora pues continuará su aventura en tierra gallega, en el Pontevedra, en segunda RFEF, así que pues carrera ya muy dilatada y todo un experto y toda una leyenda del fútbol español, vaya. De todo lo que ha podido decir, bueno, vamos a empezar un poco casi por el principio. ¿Qué recuerdos te quedan de esa época cuando saliste del juvenil, del Deportivo La Coruña y un poco ya cuando llegaste al primer equipo? Bueno, son los primeros recuerdos desde luego, pero ¿qué es lo que se siente en esos momentos cuando uno empieza, por decirlo de alguna manera, a despuntar, a ver que se puede hacer carrera en el fútbol, que se puede uno empezar a ganar la vida con ello? ¿Qué te acuerdas de aquella época, Diego? Pues mira, es muy bonito y creo que tenía pues un pensamiento, creo que en la época adecuado y que creo que mucha gente tiene que tener, que era, yo por ejemplo, estaba en el Fabril y nunca pensaba, siempre hay, bueno, pues grupos que hablan de, bueno, a ver cómo está el primer equipo, tal, bueno, con esa querer llegar al primer equipo, evidentemente yo lo tenía, pero yo lo que hacía era el disfrutar del día a día, o sea, no pensaba en el primer equipo, pensaba en disfrutar el día a día, que yo creo que es como llegan las cosas, disfrutando. Creo que disfrutando di un buen nivel y bueno, pues se dio la ocasión de que pues justo estaba en Riazor y viendo un partido se lesionó Felipe Luis de gravedad. Y bueno, yo estaba en la grada y algún compañero te empieza a decir, oye, te va, no sé qué. Bueno, soy lateral derecho, no lateral izquierdo. Surgió la oportunidad, bueno, el entrenador me conocía de ver al Fabril y todo eso y bueno, pues ahí es cuando ese año debuté y bueno, pues te acercas mucho más y el año siguiente tienes más participación y bueno, pues ya te empiezas a sentir, bueno, partícipe en el primer equipo y bueno, eso es, nadie te lo quita, es algo que vives, pues estás en lo más alto, o sea, una ilusión tremenda. Todos los días entrenar con una ilusión tremenda y bueno, pues eso
la verdad fue una de las partes más felices de mi carrera. A mí me gustaría saber, por ejemplo, cuando uno está en el Deportivo Fabril y le dan la oportunidad de subir al primer equipo, pues hay que tener mucha cabeza, ¿no? Y sobre todo de decir, bueno, me lo voy a trabajar poco a poco, me da una oportunidad, pero quizá que no se te vaya mucho la cabeza en ese sentido, ¿no? Hay que tener mucha paciencia. Nada, es que no debe cambiarte la vida. Te cambia la vida, pero no debe cambiarte la vida en el día a día y en tu trabajo. Realmente después cuando llegas al primer equipo lo que te piden es hacer lo que haces abajo. Realmente por eso te ponen, porque te conocen y no tienes que cambiar nada. Tienes que pulir cosas, pero sí. Y bueno, yo tuve que cambiar algo un poquito más porque me tocó en el lado izquierdo. Que una cosa es cambiar de lado en ataque y otra cosa es situaciones que no puedes perder balón, ahora que son más distintas y todo eso. Pero bueno, cuando me tocó debutar y todo eso, pues lo hice muy tranquilo. Disfrutando y bueno, salió un muy buen partido que sí que puede servir eso porque un primer mal partido puedes dar dudas, un primer buen partido pues te da oportunidad. Sí, porque en aquella época hablamos de un Deportivo desde luego diferente al de ahora. ¿Qué jugadores recuerdas? Porque igual ya hablamos de un Deportivo en primera. ¿Qué jugadores con los que compartiste vestuario en aquellos primeros momentos profesionales, por así decirlo? Pues estaba Alberto Lopo, estaba Lanzubía, estaba Bodipo, Juan Rodríguez, Manuel Pablo, Laure, Leyenda. Había C. Castro, había gente buena. Y uniendo igual con eso, ahora han pasado los años evidentemente, pero ¿qué te parece es que es un poco, no digo una pregunta, pero algo obligado, ¿qué te parece la situación que está viviendo el equipo coruñés, del cual tú saliste con tanta ilusión? Deportivo La Coruña, un histórico un poco en horas bajas, pero que todos realmente esperamos que vuelva por sus fueros. Es cuestión de un poco asentarse, tener cabeza, como tú bien dices, y volver a donde cada uno se merece. Deportivamente es cuando llegará el fruto, desde luego. A ver, la situación es difícil, es decir, es un club de primera división, solo tienes que acercarte a la ciudad e ir a un partido. Cuando tienes una afición así, es un club de primera división, eso hay que tenerlo claro. Cuando metes 20.000 personas en el campo, pues ya lo tienes claro. Después ahora están viviendo una situación muy difícil, pero bueno, está claro que pasaron de por 3 segundos o por una última ocasión en Mallorca, no ascender a primera, al año siguiente a descender a segunda B. O sea, por un detalle, una eliminatoria que te remontan de estar en primera a estar en segunda B el año siguiente. Es algo muy difícil, porque era una muy mala dinámica, no se pudo salvar y te metes en una categoría que no es nada fácil, porque no estás acostumbrado a estas cosas. Tienes que ir, tienes una presión añadida de obligado de ir arriba y no es fácil. Igual firmas jugadores, pues el año pasado tenían jugadores que muchos habían jugado en segunda y en segunda no hay estos campos. O sea, hay que saber adaptarse y saber a dónde se va. Pues justo que hablas de eso, de la segunda B, los campos que hay y tal, me gustaría saber, por ejemplo, cómo haces para mantenerte en forma, ¿no? Porque es verdad que los céspedes son diferentes, los campos son diferentes y también te requiere más físicamente, te exige más la segunda B que a lo mejor pues una segunda división, ¿no? Sí, a ver, es un juego no tan claro como quien dice. Segunda división tienes mucha intensidad. Sí. Primera división igual parece más calmado, pero las acciones decisivas no perdonan. Entonces, yo creo que ahí las acciones decisivas es donde saltas de categoría. En primera, un error va para adentro. En segunda, casi seguro, vas bajando de categoría y pues baja la probabilidad. Y nada, mantenerte en forma pues es la ilusión que tenga cada uno y lo que le guste su profesión a cada uno. A mí me encanta, yo vivo de esto, evidentemente tengo que cuidar de lo que vivo, que es mi cuerpo, y bueno, pues tratar de estar siempre al máximo físicamente y estar preparado para donde toque, pues competir. Además, no lo hemos comentado al principio, pero bueno, tu posición natural, aunque te cambiaron ahí en Coruña, tu posición natural lateral derecho, ¿no? Sí. Sí, soy lateral derecho, pero es un poco curioso
que yo lo que jugué en Primera División, excepto igual la Copa del Rey o en el debut, fue en todo en la izquierda. Sí, pero luego en el resto de tu carrera te has movido en ese lateral derecho. Por ejemplo, que hay gente que infravalora un poco esa posición, pero yo creo que es una posición de que siempre hemos visto un lateral derecho que sube mucho. Por ejemplo, hay laterales derechos que han subido mucho, otros que son más sacrificados en defensa. Yo creo que es una posición que influye mucho, o a la hora de abrir el campo también, desde luego de entradas por las bandas o colaborar con el extremo, aunque se está perdiendo lo de los extremos en el fútbol actual. Pero bueno, yo creo que ojito con eso, y la velocidad no la habremos perdido, ¿no, Diego? Seguimos siendo rápidos por esa banda. Algo se pierde, no soy tan potente como cuando tenía 22 años, pero evidentemente el día que no me vea tal, pues me echo a un lado, porque a mí me gusta competir y evidentemente no ser superado sino superar al rival. Entonces, el día que no pase eso, pues habrá que dedicarse a otra cosa. Pero bueno, de momento sí, la verdad, lo que decías de los laterales, cada vez sí que cobran más importancia en el fútbol, en el juego de ataque, sobre todo, porque bueno, antes el lateral era un buen defensor y bueno, pues ahí se quedaba, fue evolucionando. Bueno, algunos entrenadores le dan una importancia hasta de meterse por dentro, de unas cosas que yo a día de hoy, no las hice, depende del entrenador que tengas y todo eso, pero bueno, ya algunos se meten por dentro. Pero sí, ahora tienes que tener mucho recorrido, muchas más cosas para ser un buen lateral en tu posición. Sí, y bueno, hay una cosa que Paco y yo antes hemos hablado y que justo ha hablado de la edad y tal, ¿no? Que tengo bastante curiosidad y qué objetivo tienes quizás a corto y medio plazo, y a lo mejor cuando te retires en un futuro, ¿qué piensas hacer después del fútbol? Bueno, a mí esto me encanta y evidentemente primero alargar siempre dentro de unas condiciones buenas el fútbol, y después, bueno, pues justo el año pasado acabé el nivel 3 de entrenador, que es algo que quería tener, porque aunque igual no tires por el tema de entrenador, que es una posibilidad evidentemente, para eso lo hago, sí que igual, imagínate, pues tú entras en una secretaría técnica y entras sin el nivel 3, es como, bueno, yo creo que es algo básico para después igual, si no quieres entrenador, estar en una rama por ahí. Es como una cierta base de que entiendes, como quien dice, no por tener el título entiendes, pero bueno, sí. Unos lo entienden mejor, otros peor, pero sí que yo creo que es una cierta base para trabajar en el mundo del fútbol. Hombre, pues dentro, mira, toma nota, Sergio, igual en un futuro podemos hacer una entrevista a Diego como secretario técnico o como entrenador. Bueno, lo que buenamente... Rosaleda, Paco, llevando al Málaga a la gloria, Oye, nunca se sabe, desde luego. Que no todo el mundo vale. Yo creo, eso que dices tú, Diego, ya secretario técnico lo sé, pero entrenador, igual hay veces que vemos un jugador que dices, mira, me viene a la mente uno que ha triunfado allí en Coruña, que no se ha dedicado a eso. Yo, por ejemplo, no sé cómo Juan Carlos Valerón no ha sido entrenador de fútbol, porque con la visión que tenía él de juego cuando estaba en el terreno de juego, en el campo, pero los hay que se les nota ya directamente. Igual, no sé si te ha pasado a ti convivir con algún compañero que digas, este luego va a ser entrenador. No sé si te ha pasado en algún momento. Sí, hay gente que ve muy bien el fútbol. Bueno, por ejemplo, hablabas de Valerón, estuvo el año pasado entrenando al Fabril, y estaban de primero Valerón y de segundo Manuel Pablo, justamente. Pues estaban los dos allí de sí. Pero bueno, que todo lleva su tiempo, realmente. Es decir, bueno, yo no sé tampoco cuál es el objetivo. Igual, por ejemplo, a una persona le gusta más formar jugadores de cantera, a otro le gusta más el fútbol profesional. Bueno, depende de la vocación que tenga cada uno también, las aspiraciones que quiera y que tenga. Pero bueno, que sí que hay jugadores que ves que ven muy bien el fútbol, o que ven situaciones y que te dan una solución a esa situación, que dices, tiene otras maneras de ver el fútbol y sabe solucionar cosas que sí, que son igual imprescindibles para momentos del juego en un entrenador. Y bueno, también otra cosa que tiene bastante curiosidad Paco y yo, ahora que han acabado las Olimpiadas, que hemos visto todo tipo de deporte, no sé si lo habrás visto, que si te gusta otro tipo de deporte o si practicas otra cosa en tu tiempo libre aparte del fútbol. Pues mira, ahora está muy de moda el pádel, entonces cuando puedo le doy un poco, pero realmente soy más de tenis también. Pero bueno, encontrar una pareja, no es que tenga mucho nivel, pero bueno, una pareja en el tenis es más difícil que el pádel, que al final devolverla, bueno, pues alguno
Yo entre ellos, pasar la bola, pues la doy pasada. Pero bueno, el tenis me gusta, el baloncesto verlo más que jugarlo, pero sí que el tenis y el pádel sí que los practico cuando puedo. Mira, tienes compañero de pádel o rival de pádel, Sergio, quedar a mitad camino de Málaga a Pontevedra y... Ya estoy cogiendo la raqueta, para irme para allá. Prepárate, se puede quedar una cosa... No, y a ver, porque luego, a ver, es que tampoco hemos pasado un poco por tu carrera, pero ahora mismo nos hemos ido, no es que no vayamos por las ramas, pero que es que nos gusta saber un poco cómo es la mentalidad de cada uno. Y ahora llegando un poquito a la actualidad, lo que decíamos, Pontevedra, allí volviendo a la tierra desde luego, Coruña, Ferrol, etcétera. Lo más inmediato ha sido Racing de Ferrol últimamente. Además yo te quería preguntar por una persona en concreto, que me digas tu visión de él. Te lo he comentado antes de la entrevista, pero 3 años creo que has estado en Ferrol. ¿Qué te guardas de tu estancia en la ciudad, ayer en el Racing de Ferrol? Pues sobre todo deportivamente, que los objetivos que se marcaron se cumplieron cada año. Se marcó un ascenso en un primer momento. Bueno, yo llegué en enero, el equipo estaba en descenso en segunda B. Yo llegué allí, bueno, pues junto con 3 compañeros más, así, entre ellos seguramente lo conocéis, Álvaro Rey, que estuvo mirando hace poco, todo eso. Sí. Bueno, pues llevamos 4, creo que nuevos refuerzos o 5, intentamos salvarlo y, bueno, pues por una jornada que se nos escapó, pues nada. Entonces el equipo bajó a tercera y desde ahí creo que se marcaron los objetivos. El primer año era ascenso de tercera a segunda B, me quedé, ascendimos. El siguiente año era la permanencia, se consiguió la permanencia y el siguiente año pues era ascender a primera ref como mínimo. O sea, primera ref y si tienes una buena campaña pues bueno, la promoción a segunda división. Y se cumplió también. Entonces creo que satisfecho porque bueno, pues los objetivos que se cumplen, o sea, que se marcan y se cumplen, pues muy bien. Sí, y justo que he hablado de primera RF, segunda y tal, tú has vivido el cambio de la estructuración de la categoría de bronce en primera persona, porque has sido futbolista. Y claro, si desde fuera estamos hechos un lío con las categorías y tal, cuánto descienden, cómo se distribuye, desde dentro no sé cómo habrá sido, pero tú has vivido justo la etapa de ascenso, ¿no? Que si tal, pues claro. A ver, yo decía el año pasado que era una temporada, para el espectador era preciosa. Porque cada partido era, te ponías en ascenso, te ponías en descenso. Sí. Y para el jugador, yo decía, hostia, es que es una liga, a ver, es difícil, pero si te va bien, es muy bonita. Es decir, tú te juegas casi todos los partidos algo. Sí. Y realmente tienes un objetivo a medio plazo, que era estar entre los 3 primeros o entre los siguientes, para optar para otra categoría. ¿Qué pasa? Que hay equipos que bajaron, como quien dice, 2 categorías. O sea, el Córdoba o el Requiem. Son cosas que no son normales y son muy difíciles, porque te tocas a mala temporada y arrastras mucho. O sea, para conseguir llegar a donde estabas es muy difícil. Pero bueno, me quedo con que muy bonita. La reestructuración no es tan bonita para muchos clubes, pero me refiero que cada jornada era jugarte la vida. Sí, bueno, pero lo que dice Sergio, que lo hemos hablado con compañeros de que van a militar sus equipos en la primera federación, los que han descendido de la segunda, yo creo que es muy interesante, quizá más todavía para vivirlo desde fuera, quizá para el espectador neutral. Lo que dices tú, para alguien que esté dentro, te vas de las primeras posiciones a las últimas en cuestión de detalles. Eso lo hace atractivo, desde luego, pero ojito. Contento por el Racing de Ferrol porque ha estado para arriba, pero un pequeño disgusto como le pasó, como lo que mencionabas del Deportivo, te podría haber pasado que en vez de estar arriba hubieras estado más abajo. Entonces yo creo que complicado. De hecho, bueno, pues nosotros competimos sobre todo contra Numancia. Sí. Numancia. Y bueno, y estaba el Deportivo en ese grupo. De hecho, estábamos en el mismo grupo. Y el Numancia, pues nosotros le ganamos la plaza en su momento. Entonces, bueno, es que es complicado. Y por cierto, ya te digo, no sé si quería decir algo, Sergio, pero espera, que le voy a meter... Ah, vale. No, el nombre que es que
yo cuando eso, pues nos sorprendió un poquito aquí en Zaragoza, porque era un entrenador que había estado en las categorías inferiores del Real Zaragoza, en el Deportivo Aragón, la marcha al Racing de Ferrol de Emilio Larraz, y yo creo que tú conviviste con Emilio como entrenador. ¿Qué me puedes decir del Emilio Larraz entrenador? Sí, yo coincidí, pues mira, con él ascendí de tercera división a segunda B, y con él permanecí. Después, bueno, pues estuve media campaña el año pasado. Y es un entrenador muy, muy metódico, con las ideas muy claras, y la verdad es que le gusta mucho el tema táctico, el tener todo claro. Bueno, va por un camino, Emilio lo tiene claro, y nada, pues consiguió resultados con su forma de entrenar, y creo que siempre le ha ido bien. Y bueno, pues muy contento porque bueno, pues que vuelva a su tierra, a un gran club, y a un filial de un gran club. Sí, vale. Sí, yo para ir, hermano, terminando esto, básicamente, ¿a ti qué te gusta más? ¿El fútbol moderno de las categorías grandes, de primera y segunda? ¿O más el fútbol sin VAR, como también se ha visto en segunda vez? Habla del VAR en sí. particular. Sí. Yo tengo una discusión muy grande con mis amigos. Sí, bueno. El VAR es una herramienta muy buena, pero para mí no está optimizada. Totalmente. Creo que se tarda mucho, creo que hay esfuerzos. Para mí ahora mismo, igual es duro lo que voy a decir, pero para mí ahora mismo los líneas te diría que sobran. Es decir, hay una jugada que es clara de fuera de juego y se deja seguir. Tienes que hacer un esfuerzo el jugador que ataca, el jugador que defiende, otro esfuerzo grande, cuando sabes que, o sea, hay que tomar decisiones. Y me parece que no toman decisiones, es decir, dejaron de tomar decisiones por culpa del VAR. Creo que no está optimizado, y no, evidentemente las líneas no sobran, claro, pero creo que tienen que tomar decisiones, ¿sabes? Sí, te hemos entendido. Claro, entonces creo que optimizarlo un poco más, pero creo que es una gran herramienta, pero que no está todavía como tiene que estar. Sí, porque Paco y yo podemos decírtelo, que en segunda hemos sufrido una barbaridad con el VAR, porque el reglamento se cambiaba, no era el mismo para una acción que para otra, entonces como el mismo reglamento para todo, y a partir de esa base, pero... De hecho es muy comentado el Madrid, ¿no? El tema de la mano, que aquí se pita, aquí no, sí, con el tema de la liga. Sí. Claro, y por ejemplo luego hemos visto la Eurocopa y pensábamos si eran reglas diferentes o no eran reglas diferentes, porque no había polémica o no había prácticamente polémica, o se solucionaba en un momento. Yo, mira, al nombrar lo de las líneas, es una norma que no entenderé en la vida. Lo de es fuera de juego, pero hasta que no termine la jugada no la pita. Lo que dices tú, el defensa, tú en tu caso, ponte en situación. Diego Seoane, lateral derecho, y te viene un extremo y están fuera de juego, pero tienes que pegar una carrera de 20 metros para que luego te piten fuera. Sabéis que es un poco absurdo, pero bueno, cosas de estas del fútbol. Y referente a lo mismo de lo del VAR, etcétera, o el fútbol moderno, ¿qué te parece a ti, vivido desde las categorías más inferiores ahora mismo, o incluso cuando estabas en primera, desde luego, que no eran los niveles que se llega ahora, cuando se habla de cifras tan desorbitantes, de cláusulas de rescisión tan brutales, de contratos con ceros que te marean? ¿A qué os suena? ¿A personas que os dediquéis al mundo del fútbol decir... ¿por qué yo sí, yo no? ¿O qué os da por pensar? No sé. No, eso sabes el porqué, pero el de tantas, que hay cifras que, ostras, son locuras. Yo creo que fue, no sé si fue el traspaso de Neymar el que partió todo. Sí. Y a partir de ahí, pues, los precios, bueno, pues este vale 100 y pico millones. Un jugador que le queda un año de contrato como Hazard le vale 100 millones. Sí. Después dices, Hazard vale 100 millones como año de contrato, y Varane, que es un pedazo de jugador, vale 50 o 40. Y dices, Sí, donde es eso, que se valora en el... Porque parece que se valora mucho más en el fútbol. Mira, tú como de... No, aparte del marketing, parece que se valora mucho más el gol, exclusivamente, que no tener un defensa en condiciones. Que, ojo, es importante meterlas, pero que no entren en tu portería también es muy importante, Diego. Sí, pero eso fue toda la vida y lo será, porque lo que se paga es el gol. Claro. Lo que se paga es el gol, sin ninguna duda. Y después, sí, evidentemente la zona central del campo, como quien dice, medios centros y centrales, para mí después, pues también son los que, bueno, pues al final
marcan mucho el fútbol. Es decir, tú seguramente te vayas a quienes ganaron la Champions y vas a ver el equipo y seguramente digas, este año tenía el mejor mediocampo del mundo, este también, el Barça de Xavi y tal. Al final el mediocampo, la zona central, el gol, evidentemente, pues es para mí lo que marca un poco las diferencias. Que por cierto, hablando de gol, me acuerdo que aquí contra el Málaga le ganaste 3-0 en 2010, ¿no? Pues a ver, seguramente, pero no me doy cuenta. Sé que jugué en casa contra ellos sí, que estaba Pellegrini entrenador. Sí. Y ahí no me doy cuenta ahora mismo, pero igual seguramente, sí. No, bueno, y después con el Córdoba que ganaste 5-1 a Las Palmas, ¿puede ser? Con el Córdoba sí, creo que sí. Creo que sí. De tus mayores victorias. ¿No? En casa. Creo que sí, o fuera. Sí, ¿no? Sí, yo creo que fue en casa, sí. Es una enciclopedia este Sergio, ¿eh? Y lo de Málaga, no te lo va a perdonar lo de Málaga, ¿eh? O sea, esas cosas no se perdonan. Pues no sé si tienes alguna cosita más que añadirle, Sergio. Yo creo que nos ha quedado igual una entrevista, no charla, ya es lo que te comentaba anteriormente. Una charla así entre amigos muy entretenida, pero tampoco queremos alargarnos mucho en exceso, no te queremos robar mucho tiempo, que no sé, habrás vuelto a entrenar, no sé cómo irá. ¿Cómo va esto de la pretemporada? ¿Cómo que entrenáis doble sesión, entrenáis por la mañana, entrenáis por la tarde? ¿Cómo va el tema allí en Pontevedra? Pues se va combinando un poco, la verdad. Alguna vez te perdonan la doble sesión, eso es lo más bonito de la pretemporada, porque no la salva a nadie la pretemporada. La pretemporada sí que no te puedo hablar cosas buenas de la pretemporada. La verdad es que, a ver, esta pretemporada está siendo muy llevadera, todo balón, muy bien, fútbol, mucho fútbol, pero las pretemporadas llegas sin forma de competir, llegas algo en forma evidentemente, pero son duras, son muy duras. Se lleva bien aquí. Vale, y buena ciudad, buena temperatura para lo que cae por otros lugares de la geografía española. Yo te lo puedo decir desde aquí, que tenemos 40 y pico grados hoy. Pero bueno, yo creo que algo más que añadir, Sergio. Ya le agradecemos a Diego su presencia aquí. Sí, tampoco. Nada, que, por supuesto, que muchísimas gracias por venir y la mayor de la suerte al Pontevedra, que lo estaré pendiente, ¿no? A ver si vemos un lateral ahí corriendo como carrilero, a ver si me trago un gol, ¿no? Un lateral joven por ahí por Pontevedra. Estaré pendiente. Eso y sobre todo que lo veas arriba al Pontevedra. Por supuesto, es lo más importante. Aquí ha ganado un seguidor el Pontevedra. Muchas gracias. Sí. La verdad que sí, pues eso, que muchas gracias Diego por aceptar nuestra invitación, por este ratito de fútbol del cual hemos aprendido un poco más. Bueno, dejamos no vamos a dejar el titular de los linieres sobran, no queremos ser malos, pero lo del VAR hay que pulirlo, desde luego, eso sí, a ver si nos escuchan en algún sitio, desde luego. Pues eso, que muchas gracias Diego y que mucha suerte en esta próxima temporada y lo que decía Sergio, pues por cuestión de empatía y por haber estado un ratito contigo, aquí en Zaragoza también tiene un seguidor más el Pontevedra, por supuesto que sí. Muchísimas gracias a los dos y nada, estuve encantado en este rato de la charla. Un placer.